Nuevos retos, continuidad de los negocios, que será impartido por el licenciado Óscar Pérez, presidente del Consejo Directivo de DCO Holding Group, conglomerado que agrupa a marcas como Compecer, DCO, Gestión del Conocimiento, Sofía XT, en cuestión de ecosistemas educativos virtuales, CEDES, que es una universidad, y bueno, nos halaga mucho el saber que tenemos a muchas personas como invitados en este momento. Óscar Pérez es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Iberoamericana y candidato a doctor por el Centro de Desarrollo de Estudios Superiores. Está certificado por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, en gestión de recursos humanos por competencias. Certificado como auditor líder para sistemas de gestión bajo ISO 17024-2012 y certificado como examinador de personas bajo ISO 17024, entre otras. Perdón. Se ha desempeñado como consultor, asesor y formador en distintas organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Algunas de ellas son Ford, Grupo Yasaki, Lear Corporation, BAFAR, Walmart, Infonavit, Gobierno Federal, diversos municipios y gobiernos estatales. Y en el Centro Chihuahuense para la Competitividad. Esto es, pues, por mencionar algunas. Y vaya, el hablar de su trayectoria profesional se ha desarrollado en ámbitos de gestión de la calidad y gestión de competencias, obteniendo excelentes logros. Y pues sin más preámbulos, damos comienzo a este webinar. Los invitamos a que hagan sus preguntas al final de la presentación. Cualquier duda podemos irla viendo aquí por el chat y ya cuando terminemos con este webinar daremos respuesta a cada uno de ellos. Entonces, bienvenidos y adelante, licenciado, su webinar. Hola, hola. ¿Se escucha bien, Andrea? Sí, se escucha muy bien. Perfecto, muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. Un saludo muy grande desde casa. Ya saben que es quedarse en casa hoy lo que toca. Y efectivamente, vamos a hablar de un tema que es muy importante, es muy relevante y es la continuidad de negocios. Y yo creo que nunca es tarde para poder implementar estrategias que definitivamente son viables y creo que a partir de esta pandemia que estamos viviendo el día de hoy, creo que un sistema de gestión de continuidad de negocios tiene que ser una prioridad. Ya sabemos hoy en día que hablar de calidad, que hablar de medio ambiente, que hablar de seguridad en la información, hablar de una serie de elementos de los cuales se constituye la calidad. Les voy a pedir un favor, antes de continuar, ¿pudieran poner sus micrófonos en mute? Y cada vez que quisieran participar, levantan la mano ahí donde está la barra de herramientas. En participantes, pican participantes y pueden picarle un botón que dice levantar la mano. Y Andrea seguramente estará ahí al pendiente para pasarme la pregunta o darle la palabra, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si me hacen el favor, trabajaremos de esa manera. Bien, como decía hace un momento, creo que es muy importante que nosotros tengamos claro que a partir de este momento un sistema de continuidad de negocio, pues lo requerimos definitivamente como organización. Ya es una práctica que debemos de tener institucionalizada, porque este tipo de situaciones, este tipo de cambios drásticos dentro de los sistemas de trabajo, pues va a ser muy común. Nos deja perfectamente claro la pandemia el día de hoy, lo que resume esta crisis. Esta frase quise decir, perdón. En una crisis se toma conciencia del peligro. Es definitivo que todos nos damos cuenta lo mal parados que estamos ante una situación
que no podemos controlar. Yo creo que como empresarios, como dueños, como tomadores de decisiones, nos agarró a todos perfectamente mal parados. No lo vimos venir en ningún momento y muy pocas organizaciones estaban listas o estaban preparadas para poder afrontar una situación como la que estamos viviendo. Y la otra parte de la frase que dice, pero se reconoce la oportunidad. Yo creo que lo más relevante es esta segunda parte de la frase. Creo que debemos de entender, que debemos de tener perfectamente claro que esto nos abre la ventana para entender cuáles son las oportunidades tan grandes que tiene mi sistema de gestión, la forma como yo estoy actuando dentro de la organización, mis estrategias, qué grado de oportunidad tienen y de manera externa también, cómo estoy conviviendo con todas mis partes interesadas y también podemos observar el abismo de oportunidades tan inmenso que existe. Entonces, ahí es donde nosotros partimos. Quiero que nosotros entendamos que sí, estamos dándonos cuenta de que realmente estamos corriendo mucho peligro, pero también es muy importante que esto entendamos que son oportunidades y que cada vez va a ser más común darnos cuenta que estamos corriendo peligro. Por lo tanto, la forma en que nosotros debemos de actuar, la forma en que nosotros debemos de gestionar, la proactividad que nosotros tengamos para anticiparnos a este tipo de situaciones va a ser fundamental. Ahí es donde está el estratega el día de hoy. Tres premisas yo quisiera, antes de abordar el sistema de gestión, que tomáramos en cuenta. La primera está en esta filmina y dice, ¿dónde estoy parado? Yo creo que todos nos debemos de preguntar cuando sucede, cuando estamos corriendo o está ejecutándose o estamos pasando por una circunstancia como la que estamos viviendo el día de hoy. Debemos de entender dónde estamos parados. Y yo diría que son 9 dimensiones en las que nosotros tenemos que tener mucha atención. Primero debo de entender que estoy parado en la casilla número 1 o en la dimensión número 1, que es segmentos de clientes. Tengo que poner especial atención y hacer un análisis muy profundo acerca de cuál es el segmento de clientes con el que yo estoy listo para poder estar trabajando o seguir trabajando bajo las condiciones que me está poniendo mi contexto. Punto número 2. Ahora que tengo perfectamente definido mi segmento de clientes, porque seguramente se modificó, el número 2 es, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Qué es lo que realmente hoy mi cliente necesita que yo le solucione? ¿De qué manera yo le voy a solucionar las cosas? Punto número 3. ¿Cómo se las voy a hacer llegar? ¿Cuál es el mecanismo más rápido, más práctico, menos costoso para poderle hacer llegar mi servicio o producto? Punto número 4. Una estrecha relación con mis clientes. Creo que ese elemento que muchas veces no estamos tomando en cuenta como empresarios y sobre todo cuando estamos en una etapa de crecimiento, esa relación con nuestro cliente, muchas veces la dejamos de lado o no le ponemos tanta atención. Y hoy en día nos damos cuenta que es nuestro salvavidas. La cartera de clientes con la que el día de hoy contamos es sumamente importante. Punto número 4. Y esto es como que dominó, ¿verdad? O sea, todo lo tenemos que ir viendo, uno me lleva al otro. Y tenemos que entender que cuando cada uno de estos pasos no lo estoy analizando de la manera correcta, entonces seguramente voy a ir trastabillando en cada uno de estos. El 5, flujos. ¿Cuánto dinero soy capaz de ingresar bajo una circunstancia como la que hoy estoy viviendo? Y tengo que tener perfectamente claro que no va a ser la misma cantidad de dinero que venía ingresando, que muchas veces de por sí es poca o no es lo que necesito,
pues bajo una circunstancia como la que estoy hoy, peor aún. Número 6, el flujo me lleva inmediatamente a determinar de todos los recursos con los que cuenta la organización, cuáles son los clave, cuáles son los que verdaderamente yo necesito para poder seguir funcionando. Número 7, ¿cuáles son las actividades clave? Naturalmente, ¿cuáles son los recursos clave y cuáles son las actividades sustantivas de la organización? Y sobre todo el determinar las actividades sustantivas, aquí entrando mucho a continuidad de negocios, es decir, cuáles son los procesos donde va a impactar y que para mí son determinantes como organización. Número 8, ¿cuál es la red de socios estratégicos? Y esto como, si lo vemos así como en un esquema de procesos, primero hacia atrás, tengo que ver a mis proveedores, quiénes son mis proveedores y mis socios estratégicos y que me van a permitir aguantar por lo que vamos a pasar. ¿Cuáles son las asociaciones que me van a mantener informado o que me van a generar acuerdos que van a ser beneficiosos y que me van a permitir a mí seguir avanzando? ¿Cuáles son los créditos en determinado momento que pueden existir y que me van a ayudar a sostenerme? Y cuando veo hacia adelante, bueno, pues ¿con quién puedo extender mi capacidad comercial? ¿Con quién puedo estar trabajando sin que esto amerite un costo para la organización, pero sí garantice una sostenibilidad de mi negocio, etcétera? Y obviamente, una muy meticulosa estructura de costos. Tener mucha atención y subrayar en todo momento cuáles son los costos indispensables de supervivencia. Como tenemos ingresos mínimos indispensables de supervivencia, también tenemos costos indispensables de supervivencia. ¿Y cuáles serían unos criterios de decisión? Bueno, pues el primero de ellos, y bajo la circunstancia por la que estamos pasando, es la salud de usted, de su familia y de sus colaboradores. ¿De qué manera voy a estar trabajando? ¿De qué manera voy a estar generando o recreando o reinventando mi modelo de negocios donde este criterio siempre lo tenga de manera preponderante? Yo creo que este tipo de criterios de decisión es lo que habla de nosotros como empresario. Podemos tener responsabilidad social, podemos tener una serie de certificados, pero creo que una situación como por la que estamos atravesando y los criterios que yo estoy utilizando para tomar mis decisiones en función del futuro de mi organización, habla el tamaño de empresario que somos o de tomador de decisión que nosotros somos. 2, el propósito y valores de la empresa. Tú ya tienes una filosofía, tú ya tienes un significado, tú ya tienes un propósito. Entonces, manténlo, adecúate, pero no pierdas cuál es tu filosofía, cuál es tu esencia como organización. Aquí es donde toma valor algo que comúnmente también como empresarios lo dejamos pasar, la filosofía, los valores, porque uno es tener perfectamente bien claro hacia dónde voy a ir, hacia dónde tengo que caminar y orientar mis decisiones hacia ese propósito. Y por el otro lado son los valores, que cuando yo tengo los valores perfectamente definidos como organización y tengo a mis personas comulgadas con esos valores, es donde viene ese concepto de engagement o de compromiso, digamos, entre las personas y la organización. Y ahorita necesitamos a nuestra gente de lado, que esté trabajando por la organización y con la organización. El modelo de negocios, qué voy a vender, cómo lo voy a vender, a quién se lo voy a vender, cómo se lo voy a hacer llegar. Eso es natural que yo considere todos estos elementos y que uno de mis criterios de decisión tenga que ser el modelo de negocios. Y naturalmente, flujo de efectivo. Ya lo saben todos ustedes. El gran problema hoy en día es el flujo. Entonces, tenemos que orientar nuestras decisiones hacia gozar de un flujo de efectivo que me permita tener
en el mayor plazo posible la sostenibilidad. Tener tranquilidad para que podamos estar operando y que no estemos todo el día con el Jesús en la boca. Entonces, estos elementos te ayudan a definir dónde estoy parado. Primera premisa que debo de considerar. Segunda, y relevante también. Todos tenemos claros que este mundo ha cambiado por el COVID-19. Y también tenemos claro, desgraciadamente, que algunos negocios van a bajar la cortina. Sin embargo, otros negocios van a sobrevivir, se consolidarán y serán mucho más fuertes de lo que eran hace 50 días. Y algo bien importante y que todos debemos de considerarlo, pero no vamos a ser iguales. Vamos a ser totalmente diferentes. Y creo que esa es la ventana de la oportunidad. Creo que después de todo esto vamos a hacer negocios y empresas totalmente diferentes. La gente que trabaja dentro de la organización va a ser totalmente diferente. Vamos a entender que todas esas megatendencias de las que siempre se han hablado en management es una realidad. La segunda parte del párrafo, y donde no volveremos atrás. Y no volveremos atrás, o donde no vamos a volver atrás, son en las interacciones digitales que esta pandemia nos ha obligado a transitar. Todos hemos aprendido a que una forma o una herramienta elemental para los negocios es la tecnología. Si hablo desde la perspectiva de comercialización, las redes sociales han brillado y se han convertido realmente en nuestros salvavidas. Bendita tecnología, benditas redes sociales, porque a través de eso hemos empezado a funcionar como organización y la economía empieza a funcionar. Amén de que no es suficiente, lo sabemos, pero también entendemos que esto ya va a ser así. También entendemos, si lo vemos desde la perspectiva de operaciones, todas las herramientas tecnológicas, todos los ERPs, todos los sistemas, toda la automatización, nos permite hoy en día que las organizaciones estén trabajando solas y nosotros desde casa, independientemente del giro. Habrá unas que están mucho más adelantadas en esto, habrá otras que estamos más atrasadas en esto. Pero lo importante es entender que esto cambió. Segunda premisa. Las interacciones digitales son un hecho y son una realidad y las tenemos que tener implícitas en nuestro negocio. La tercera premisa, liderazgo más que nunca. Comunique y actúe con compasión. O sea, es importante que nosotros entendamos si hay un sesgo de tristeza por las decisiones y las acciones que tenemos que tomar. No nos gusta reducir los costos, no nos gusta muchas veces alargarle los pagos a nuestros proveedores, no nos gusta tener que tomar decisiones como reducir quizás un porcentaje de los sueldos, incluso a tener que llegar a darle las gracias a una parte de nuestro equipo de trabajo, a eliminar infraestructura o una parte de nuestra infraestructura, apagar los switch. Esa es la parte de la tristeza. Pero también la compasión tiene esa parte de alivio, ¿no? O sea, creo que el liderazgo hoy en día, si bien tenemos que considerar tenemos que ser empáticos en cuanto a qué estamos pasando y cómo lo estamos pasando, también es importante mandar ese mensaje de alivio. Y por eso es muy importante el segundo punto. Revise la viabilidad de sus productos o servicios. Crea un nuevo modelo de negocio, replantee nuevas metas de ingresos. Eso es muy importante. No podemos pensar hoy en mantener las mismas metas. Tenemos que replantear nuestras metas. Habrá alguna industria que está dentro de esta situación y sus ventas y sus metas tendrán que ser mucho más altas de lo que hoy están teniendo. Y habrá otras en las que tenemos que ser muy conscientes, ser muy realistas y bajar nuestra expectativa. Y esto, una vez que lo tenemos bien claro, hay que comunicárselo claramente a nuestros empleados.
Hay que decirle por qué lo estamos haciendo, cuál es la razón, qué es lo que ustedes están viendo, para que ellos reduzcan su incertidumbre y busquemos una mayor productividad. Mantenga a las personas enfocadas en un plan realizable, que entiendan claramente. Ya saben que siempre el problema que ha habido en las organizaciones en materia de liderazgo es clarificación de expectativas. Hoy más que nunca es eso, porque hoy ya no estamos todos en la organización en las mismas actividades. Hoy la reestructura natural a la que nos lleva esta pandemia hace que seamos más que nunca multifuncionales. Y estamos moviendo gente de actividades que hacían a otros tipos de actividades y tenemos que encontrar las soluciones. Entonces, pero no es lo mismo que ya lo tengas en base a un plan a que estés improvisando día con día. Y el siguiente y último punto al respecto es el mayor error que podemos cometer es no hacer los recortes al gasto lo suficientemente rápido. Porque pensamos, tenemos ese pensamiento irreal o utópico, que las cosas se van a componer, que las cosas van a cambiar, que las cosas van a ser mejor, que esto es rápido, esto es pasajero. Ya nos dimos cuenta que no es así. Entonces, necesitamos actuar y actuar ahora mismo. Muy bien. Entonces, bajo esas premisas, naturalmente, tenemos que tener una forma de gestionar la continuidad de negocio. Y la continuidad de negocio, pues no es otra cosa que prepararnos, tener un diseño de qué pasaría con mi organización bajo diferentes amenazas. ¿Cómo voy a actuar yo bajo diferentes situaciones? Pero sobre todo, y lo más importante, ¿cómo voy a lograr mantener el control y las capacidades para administrar la suficiencia de la organización? O sea, ¿cómo voy a lograr permanecer en el mercado independientemente de la situación por la que yo esté pasando? Ese es el propósito de un sistema de gestión de continuidad de negocio. ¿Bien? Y los objetivos que tendríamos que plantear los vería desde 4 perspectivas. Primero, como empresa. El objetivo que tiene el sistema de continuidad de negocio es apoyar a los objetivos estratégicos. Que realmente le dé un soporte, porque mientras más planeado, mientras más visión a largo plazo, mientras más consideraciones tengas de las diferentes amenazas y planes de reacción al respecto, es mucho más factible que salgas más rápido y que además puedas alcanzar los objetivos estratégicos de tu organización. 2, crear una ventaja competitiva. O sea, es muy importante darle seguridad, certeza a nuestros clientes de que nosotros sí vamos a permanecer y que estamos listos para actuar. Y lo vemos desde el minuto 1 cuando pasan las situaciones o las amenazas, cuando se hacen realidad las amenazas. 3, proteger y mejorar la reputación y credibilidad. Importantísimo hoy en día. Ese es uno de los objetivos fundamentales que tiene también un plan de continuidad de negocio. Proteger y mejorar la reputación y la credibilidad que nosotros tenemos con nuestras partes interesadas. No solo con nuestros clientes, con nuestras partes interesadas. Finanzas. La perspectiva financiera. Dos objetivos, digamos, evidentes. Uno, reducir la exposición legal y financiera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer para poder blindarme bajo cualquier situación legal en la que pudiera estar comprometida la organización? ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? Y financieramente, ¿de qué manera voy a estar trabajando para tener la solidez financiera para poder transitar durante la amenaza o la emergencia por la que estoy pasando? Reducir los costos directos e indirectos e indirectos de las interrupciones. Naturalmente esto hace que nuestra organización empiece a trabajar con cuidados intensivos. Una interrupción de negocio.
Entonces, lo que sucede curiosamente es que en lugar de que nosotros estemos controlando los costos directos e indirectos, explotan estos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Simple y sencillamente, si tú decides despedir gente, tus costos se van a elevar. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que tú vas a tener para que eso lo puedas amortiguar? ¿O de qué manera vas a poder actuar bajo diferentes situaciones? Eso es en la perspectiva de finanzas, objetivos. Partes interesadas. Obviamente, proteger la vida, importante. La propiedad y el medio ambiente. No podemos cambiar una cosa por otra. Tenemos que desarrollarnos de manera integral y por eso este punto este objetivo es importante. Considerando las expectativas de las partes interesadas, el gobierno espera algo de nosotros y yo creo que hemos visto todas las controversias que hay el día de hoy en nuestro país y en todo el mundo. Dos, considerando las expectativas de las partes interesadas, decía, es evidente que los proveedores tienen una expectativa acerca de cómo vamos a actuar y de qué manera vamos a poder ir liberándole los pagos para que ellos también puedan seguir transitando, etcétera, las diferentes partes interesadas con las que nosotros estamos vinculados. 3, proporcionar confianza en la capacidad de la organización para tener éxito. Muy importante que este sea un objetivo y que va muy de la mano con el de proteger y mejorar la reputación de la organización. En cuanto a procesos internos, pues mejorar su capacidad para permanecer efectivo durante las interrupciones. Miren, esto nos enseñó a que las competencias del personal no son lo suficientes, no tenemos las suficientes competencias como para poder hacer un cambio a nuestros procesos o que nuestros procesos sean lo suficientemente flexibles para que se adapten a diferentes circunstancias. No, nos enseñó también que nuestros procesos no están lo suficientemente listos para poder estar dando el servicio o los productos que nosotros tenemos de una forma virtual o a través de herramientas digitales. Creo que son cosas que esta experiencia nos ha dejado. Demostrar un control proactivo de los riesgos de manera efectiva y eficiente, adelantarnos a las situaciones y entender y construir nuestros procesos desde esa perspectiva, no desde la comodidad, como generalmente lo hacemos, o desde una perspectiva de oportunidad, sino una perspectiva de amenaza, es como debo de considerar la construcción de mis procesos. Y obviamente, el objetivo fundamental y para qué nos sirve todo este análisis que tenemos que hacer es para abordar vulnerabilidades operativas. ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que nos hace falta? Y pongamos manos a la obra y desarrollemos lo que tenemos que desarrollar para que nuestros procesos tengan esa flexibilidad y capacidad de adaptación. Objetivos, pues, en esas 4 perspectivas. Bien, entonces, cuando llegamos nosotros, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? Yo sí tengo algún planteamiento, pero al inicio nos dijeron que era al final, entonces perdón. Okay. Lo vamos planteando por si en este esquema a lo mejor está la respuesta a mi pregunta y ya al final, si no, pues hago el cuestionamiento. Órale, sale. Muy Gracias. Bien. Por nada. Bueno, entonces, si ya vemos cuáles son los objetivos, cuál es el sentido que tiene esto, algunas de las premisas que son importantes para un sistema de continuidad de negocios. Entonces, obviamente, como en cualquier esquema de calidad, el planear, el hacer, el verificar, actuar, vaya, el ciclo de mejora continua es elemental, ¿no? Entonces, suponemos que nosotros tenemos una amenaza y hoy la amenaza es la pandemia generada por el COVID-19. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de impactos al negocio. O sea,
tengo que entender y conocer muy bien cuáles son los procesos de mi organización, tenerlos perfectamente claro y saber de qué manera van a impactar y en qué proceso. Vaya, si tú tienes procesos, voy a trabajar con un ejemplo ahí de 3 procesos: comercialización, operaciones y finanzas, digamos, ¿no? Entonces tú tienes el proceso de comercialización y ahí la pandemia va a pegar de una forma. Cuando volteas a ver a tu proceso de operaciones, te das cuenta de que el impacto que va a tener en operaciones es diferente al que va a tener en comercialización, o son diferentes los impactos que vas a tener. Y además, cuando voltees a ver finanzas, te vas a dar cuenta que van a ser diferentes. Pero además también te vas a dar cuenta de que dentro de cada uno de esos impactos hay un daño colateral, digamos. El impacto que está teniendo en cada uno de los procesos, además, lo va a tener en otra parte de tus procesos o en alguno otro de tus procesos. Entonces, eso lo tengo que tener perfectamente bien considerado. Porque cuando yo voy a atacar una situación y cuando voy a atacar un impacto, lo tengo que atacar al impacto y a su daño colateral. No puedo agarrar la pandemia y analizarla de manera general y entonces, ya que la analicé de manera general, empezar a crear un plan global. No, no puede ser así. Tengo que ver el impacto y tengo que hacer un plan en base a los impactos y a sus daños colaterales. Después de que yo tengo determinado el análisis de impacto, entonces voy a agregarle un elemento más, que es el análisis de riesgo. Y aquí podemos hacer diferentes ponderaciones. Y podemos también caer en tareas que no agregan valor. Porque generalmente dicen, bueno, yo tengo mi matriz de riesgos y sumo mis impactos y mis riesgos a mi matriz. Claro que lo puedes hacer y cada quien determina su metodología. Pero aquí lo que sugerimos es, bueno, ya viste tus impactos y ya viste dónde va a impactar y cuál es la consecuencia que tiene, tanto cualitativa como financieramente. Después de esto, entonces determinas el nivel de riesgo, donde quizás, ahorita lo clarificaré más adelante, un nivel 1, donde no tienes un riesgo, a un nivel 4, donde definitivamente el estar en esa posición significa que vas a tener que cerrar la cortina de tu negocio. Después del análisis de riesgo, entonces tengo que entender, el análisis de riesgo me va a llevar a un plan de acción, que ese plan de acción me va a permitir de manera priorizada empezar a manejar mi crisis y tener las respuestas a la emergencia en base a esa priorización. Y tengo muy claro qué recursos son los que necesito, financieros, humanos, materiales, equipo, infraestructura, etcétera, que me va a permitir decirle a las personas qué hace cada quien, cuándo lo hace y por qué es importante y relevante que estemos configurando de una manera diferente nuestra gestión debido a la situación por la que nosotros estamos atravesando. Y después, esos mismos indicadores nos deberán de determinar de qué manera nosotros podemos ir saliendo de la situación. De qué manera ya no estamos en una complejidad de comercialización, ya no estamos en una complejidad de operaciones y ya no estamos en una complejidad en materia financiera. Y obviamente cada uno de estos procesos pudiera no estar saliendo al mismo tiempo, sino unos podrán estar saliendo más rápido que otros. No significa que esto es abandonar el sistema de gestión de continuidad de negocios, pero sí estar monitoreando muy bien qué es lo que está sucediendo con mi organización y por dónde es por donde ya empiezo a liberar. Vaya, no es lo mismo que empiece a modificar mis indicadores en un proceso de operaciones a que empiece a modificar mis indicadores en un proceso de comercialización.
Vaya, uno es una influencia interna y otro es una influencia externa. Y ustedes saben que tenemos que tener estos dos elementos, tanto los internos como los externos, equilibrados para que nuestro negocio sea sostenible o sustentable en el tiempo. Muy bien. Entonces, ¿qué es un análisis de impacto de negocio? Pues ya lo expliqué hace un momento, donde podemos entender que todo emana de amenazas. Estas amenazas pueden ser naturales, ocasionadas por el hombre, tecnológicas, físicas, operacionales, sociales, etcétera, ¿no? Y pueden ser los objetivos que nosotros debemos tener en un día, un análisis de impacto de negocio, es, en primer lugar, o el punto número 1, es identificación de los procesos críticos de la organización, porque muchas veces no lo hemos analizado, cuáles verdaderamente son críticos para nosotros y son muy importantes para que podamos seguir trabajando efectivamente. Y 2, priorizar. Obviamente, a mayor impacto, mayor prioridad. Y en cuanto a riesgos, igualmente, los objetivos o la función de la evaluación consiste en ayudar a alcanzar un nivel razonable de consenso en torno a los objetivos en cuestión. O sea, creo que algo muy importante es que entendamos de qué tamaño es el problema y cómo nos va a impactar, cuál es el grado de impacto que va a tener y cuál es el grado de riesgo que nosotros estamos corriendo. Si en primer lugar no lo vemos y en segundo lugar no nos ponemos de acuerdo en qué tenemos que trabajar. Porque ustedes saben también que cuando entramos en una situación como por la que estamos pasando, el primer reto es ponernos de acuerdo y orientarnos todos a remar para el mismo lado. Creo que esa es una de las principales ventajas que nos da el estar evaluando el riesgo. Y como decía hace un momento, podemos ir de uno que, lo leo textual, la duración del incidente disruptivo no afecta significativamente las finanzas, las obligaciones legales o contractuales, las actividades o el prestigio de la organización. Hasta un nivel 4, donde dice la duración del incidente disruptivo provoca grandes daños sobre las finanzas, las obligaciones legales o contractuales, las actividades o el prestigio de la organización que le harán perder la mayor parte de su capital y o tendrá que cancelar sus operaciones de forma permanente. Entonces, yo voy evaluando los impactos en base a esta tabla de riesgos y determino cuál es mi prioridad y entonces empiezo a generar mis acciones en base a mis prioridades. Y cuando llega la situación, tengo un plan perfectamente definido de lo que tengo que hacer. Entonces, es algo así, ¿no? Si lo vemos de manera global o general. Decíamos, hay una amenaza, ya sabemos cuál es nuestro plan de continuidad de negocio, entiendo que esto me va a pegar en 3 procesos y son ejemplos burdos quizás, pero estos son mis impactos: disminución drástica de ventas, pérdida de clientes, caída de ventas, cambio del modelo de negocio y contracción de mercado. Esto es en el ámbito comercial. Sin embargo, en el ámbito operacional, un alto porcentaje de procesos inoperables y eso hace que mi capacidad se vea disminuida. Conlleva una mala calidad de los servicios debido a que no estamos listos para poder brindar efectivamente el servicio en la modalidad en la que tengamos que darlo. Desperdicios de recursos, una cosa a la otra. Y eso también nos conlleva que muchas organizaciones quizás suspenderán los servicios o la compra de productos que ya tenías programadas y eso inevitablemente nos generará un desperdicio. Operaciones en base a tecnologías de información. Y si vemos en el ámbito financiero, bueno, pues son otros puntos que tendríamos que abordar. ¿De acuerdo?
Entonces, una vez que digamos que esta es una visión muy global y podemos estar determinando cuál es el nivel de prioridad que tiene cada uno de estos impactos. Entonces, decimos que nuestro incidente, podemos utilizar una herramientita así como esta para poder hacer el análisis de impacto, donde pues estas son las generalidades y viene la parte cualitativa y la parte financiera del proceso afectado. Este es el impacto, este es el proceso afectado, que hablamos de uno, y luego lo vas a evaluar en 4 ámbitos: cómo se ve afectado el cliente, el cualitativo; impacto sobre otras actividades; pérdida de reputación de la confianza del cliente; afectación sobre la carga de trabajo. Y ahorita veíamos del 1 al 4. Entonces, este es el tiempo. ¿En qué momento estoy la disminución de la venta en un 70%? A la semana 1 pudiera estar en número 1, no me genera gran impacto, quizás en el primer mes. A partir del tercer mes, esto ya es un problema, y a partir del primer semestre, que las condiciones sean las mismas, entonces estoy en un grave problema. Y este es el tiempo que me da para que yo esté actuando. Este es el tiempo que yo tengo para que yo esté construyendo mis acciones que me permitan no llegar al límite que yo tengo. Yo sé que a partir de los 3 meses, a partir del mes 5, estoy a punto de cerrar la organización porque no he podido resolver el impacto del cual yo estoy hablando. Y por el otro lado, desde el análisis, desde la perspectiva financiera, pues es cuantificar cuánto es lo que me está costando. Entonces, es un cruce así, el que nosotros tenemos, donde vamos evaluando cada uno de los impactos en base a nuestra tablita que tenemos, o nuestra clasificación que nosotros tenemos. Entonces, todo esto, obviamente toda la presentación y este formatito, ustedes lo van a tener disponible, ¿eh? En base, empieza el plan de acción cuando hago una determinación de los recursos, cuáles son los recursos, en qué momento necesito los recursos y cuándo voy generando un plan de acción. En base a la determinación de tiempos que yo ya hice, o el análisis de impactos que yo ya hice, y la determinación del nivel de riesgo que estoy teniendo, entonces empiezo a generar mi plan de acción para el tratamiento de impactos. Entonces, ¿cuáles son mis estrategias de recuperación? Y si hablo de estrategias internas, reajuste de objetivos, programa a todos los vendedores, etcétera. Externas, pues negociación con proveedores, créditos blandos, blindaje legal, etcétera. Y todo esto es en base, reitero, al análisis que yo ya hice, cuáles son los recursos que necesito y el tiempo en el que yo lo voy a tener que estar ejecutando cada una de estas actividades. Y esta es mi tabla de control, o es mi tablero de control para ir monitoreando cuál es el comportamiento que están teniendo mis indicadores. Cómo se está comportando el impacto en los resultados de los procesos que yo ya tengo perfectamente definidos. Bien. En fin, digamos que es una mirada al sistema de gestión de continuidad de negocio. Creo que tenemos una serie de lecciones aprendidas. Steve Blank lo pone muy en clarito, ¿no? Este es un cierre consciente de nuestra economía, intercambiando trabajos por salvar cientos de miles de vidas. Y naturalmente va a causar una recesión. El virus COVID-19 cambiará la forma en que compramos, viajamos y trabajamos durante al menos 1 año y probablemente 3 años. Entonces, si ahorita estamos en el día 40 y no tengo un sistema de continuidad de negocios, creo que es momento de que lo implemente. Es
impensable que pueda tener el mismo modelo de negocio hoy que el que tenía hace 50 días. No puede ser. No puedes estar esperando volver a trabajar. O sea, eso es impensable. Tu modelo de negocio naturalmente o elementalmente, no naturalmente, elementalmente tiene que modificarse. Poner en marcha planes de botes salvavidas para desalerizaciones en 3 meses, 1 año, 3 años. ¿Qué voy a hacer si esto dura 3 meses? ¿Qué voy a hacer si esto va a durar 1 año? ¿Y qué voy a hacer si esto va a durar 3 años? ¿Cuáles son las acciones específicas que yo tengo que implementar en materia de desaceleración, ¿no? Reconozca que sus inversionistas o proveedores actuarán en su interés. O sea, eso es natural y tienes que entenderlo. Es el instinto de supervivencia. Y naturalmente ese interés no necesariamente tienes que ser tú. Y ya saben, como decíamos hace un momento, actúe ahora, pero actúe con compasión. Bien, entonces creo que pues estamos en el tiempo para que si existe alguna duda o pregunta podamos resolverlas y pues reiterarme obviamente a sus órdenes para poder clarificar cualquier duda o comentario que ustedes tengan. Entonces, Andrea, yo no sé si quieras que abramos el micrófono o cómo lo podemos atender, si existe algún comentario o duda. Y así es, Oscar. De hecho, Oscar Octavio Barroso tiene una pregunta. Si puedes activar tu micrófono, por favor, Oscar, para escucharte. Claro que sí, muchas gracias. Oscar, un saludo afectuoso. Por ahí estuvimos hace un tiempo con el doctor Soberanes y un servidor de aquí de Ciudad Juárez. Sí, Oscar, bueno, mi inquietud es la siguiente. ¿Se puede medir la diferencia entre una empresa certificada con sistema de gestión y una no certificada? Bueno, va la pregunta también. ¿Existe alguna diferencia entre ambas empresas cuando se está certificado y no está certificado? Gracias. Por supuesto que es medible. Lo primero que mides es la certeza, lo primero que mides es la confiabilidad que tienen tus clientes y tus proveedores para contigo. Eso es lo primero que tú vas a medir y te vas a dar cuenta. El segundo elemento, y es interno, es tu capacidad de reacción. Cuando tú tienes perfectamente definido, si hablo de es una pregunta, entiendo, general en cuanto a certificación de sistemas, ¿no? Si tú en determinado momento cuentas con un sistema de gestión, eso significa que tú ya hiciste un análisis de tus procesos, que tú ya tienes perfectamente definidos cuáles son tus riesgos, bueno, si no perfectamente, por lo menos definidos tus procesos, tus riesgos, y tienes planes que te van a ayudar a salir adelante. Entonces el orden te garantiza una capacidad de reacción o de respuesta mucho más rápido. Hoy el juego es rapidez y capitalizar oportunidades. Entonces, también lo vas a medir en tus resultados de negocio. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Yo puedo participar? Sí, adelante. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Es un tiempo muy valioso y un conocimiento, en mi caso, pues de primera vez. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos. Yo tengo una pregunta, digamos, un poco más general, que pudiera parecer muy básica,
pero pues bueno, me es necesario hacerla. Mi profesión, yo soy socióloga y entiendo, digamos, el panorama general del cambio que trae esta pandemia global y de alguna manera los cambios profundos que va a haber en las relaciones sociales, llámese familiares, de comercio, empresariales y demás. Pero pues sí tengo dos casos de dos empresarios que aún están, digamos, escépticos de que esto cambie el panorama para el mundo. La pregunta es, ¿cuál es la referencia, digamos, más tangible del cambio que trae esta pandemia en todos los sistemas de gestión y cómo mostrarlo? Es decir, no sé, el nivel de importación, de exportación, el petróleo, no sé, para usted, ¿cuál sería como el dato tangible que nos ayuda a exponer al empresario que realmente debe de ponerse a actuar en revisar su modelo de negocios, como dice, actuar con compasión, obviamente viendo la salud de su familia y sus colaboradores? Y me refiero no solamente a una salud clínica, sino también a una salud mental. Pero la pregunta es esa, maestro, ¿cuál sería la referencia tangible para hacerle ver este cambio a un empresario escéptico? Yo creo que hay muchos indicadores definitivamente. Obviamente, si te vas a la parte económica, tú volteas a ver las perspectivas de crecimiento que se tienen y eso es un primer indicador, ¿verdad? Y si antes hablábamos de que la macroeconomía estaba bien y nos pegaba en el bolsillo, hoy si estamos viendo que la macroeconomía dice o apunta a que vamos a decrecer un 9%, entonces ese es un indicador. 2, el porcentaje de aumento que tuvo el intercambio comercial en el campo virtual es una explosión del tamaño del mundo. Tan grande es la explosión que hoy el problema es que todas estas grandes compañías, Google, Facebook y todos los grandes carriers de Internet, el problema es tanta gente que está en la red no lo tenían previsto y tan rápido. Ese es otro indicador fundamental y muy importante. Y el tercero que yo apuntaría es el grado de incertidumbre que tenemos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo se va a acabar esto. Como hoy nos dicen que podemos abrir en abril, mañana sale el de salud de Estados Unidos y nos dice, pues si bien podemos medio controlarlo, en noviembre viene un repunte y es peor. Entonces el grado de incertidumbre es tremendo. Y si esos tres, por mencionar tres ejemplos, no son considerables para tus empresarios, creo que les va a doler mucho el golpe que vamos a tener. Ok, vamos ahora con Alejandro Ortega. Perdón, ¿tenías algo más que comentar? No, gracias, maestro. Para servirte. Ok, vamos ahora con Alejandro Ortega y posteriormente con José Raúl Toscano. Adelante, Alejandro. Hola, buenas tardes. ¿Qué importancia considera que tiene el comercio electrónico en la continuidad del negocio? Yo creo que ya la respondí hace un momento. Hoy, bajo esta circunstancia que nos obliga a hablar de continuidad de negocio, que es la pandemia y que todos estamos en casa, no hay otra forma de poder salir adelante si no es a través de una estrategia digital. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que desees comentar, Alejandro? No, está bien, gracias.
Muy bien. Ahora vamos con José Raúl Toscano. Adelante, José. Lo escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Doctor, excelente ponencia, muy bien explicado el tema, lo felicito. Tengo dos dudas y hago un breve análisis de lo que nos ha estado usted compartiendo. Sabemos los que hemos estado muy de cerca con los empresarios. Yo vivo en el estado de Chiapas y estoy muy de cerca con los empresarios de mi estado. Y analizando, el COVID ha venido a romper paradigmas empresariales muy arraigados. Usted acaba de decir algo muy importante. Quien nos trasladó de la noche a la mañana a la era tecnológica empresarial no fueron nuestras inversiones altísimas en poner fibra óptica, en comprar los equipos de primera generación, no fue los cursos de capacitación a nuestro personal, fue un virus el que nos llevó de la noche a la mañana a tener que migrar todas las estructuras y todos nuestros procesos a la etapa digital, a la era digital. Bajo esta primicia de que el COVID es el que está poniendo las propias reglas del juego y que está rompiendo estos paradigmas empresariales, dentro de los 9 elementos que usted dio para el análisis de la ubicación, todos ellos al día de hoy han cambiado su forma de percibirlos. Es decir, el flujo de efectivo tiene que ver con el flujo de clientes y nuestros elementos esenciales, como es el recurso humano, tiene que ver con el flujo de efectivo, pero de una manera muy drástica. Hemos visto que no podemos mantener una nómina de 100 trabajadores porque no hay el flujo de efectivo y porque hasta cierto punto el empresariado mexicano no fue conservador y fundó las reservas legales a las cuales están obligados. Entonces se están viendo en este problema. Para usted, ¿cuál sería el elemento o el parámetro en esta crisis de donde deberíamos de partir o de tomar en cada uno de estos 9 pilares para la evaluación del dónde estamos parados? ¿Cuál sería el parámetro o cuál sería el punto inicial de medición? Tus impactos, o sea, esta situación, cómo y dónde te ha impactado. Bajo esa medición es como tú vas a abordar esos 9 aspectos. O sea, no le impacta igual a una empresa de consultoría que a un restaurante. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bajo el nivel de impacto que tú tienes, entonces es como tú vas a abordar cada uno de esos 9 puntos. Ok, entonces entiendo que en la minilla que usted nos presentó, el número sería en el 1, 2, 3, 4. Nosotros tendríamos que posicionarnos a través del impacto donde iniciamos. Si es en nuestros clientes, si es en nuestro flujo de efectivo, si es en nuestra red de comercialización. Definitivamente. O incluso tu primer criterio de decisión, en un caso de un restaurantero, pues es tu modelo de negocio, ¿no? Es tu segmento de cliente. O sea, digamos que yo no le daría tanta importancia, José, al orden. Lo que sí, donde le daría mucha importancia es a tu criterio de decisión y le daría mucha mayor importancia en que no se me vaya a olvidar ninguno. Completamente de acuerdo. Aquí es, por ejemplo, y por eso hablo de que se están rompiendo estos paradigmas empresariales, ¿no? Antes teníamos un punto de referencia y una de las asistentes ahorita hizo una pregunta, me parece que es socióloga, hizo una pregunta muy importante. Si teníamos una referencia de algo que haya sucedido así y relativamente una emergencia sanitaria desde 1900 con la gripe española no se había tenido a este nivel. Y una financiera, pues la última fue en el 2008 con la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, que movió los mercados. De ahí no tenemos otro antecedente para decir, podemos partir de estos parámetros de comparación, ni seguir esta regla o de seguir esta receta. No. Sí tenemos los elementos y los podríamos, creo yo, por eso era la pregunta, si los podemos acomodar y desde el impacto que tienen en nuestras empresas, poder iniciar el análisis. Pero un análisis viendo a todo como un modelo de negocio y sobre todo con algo que usted ha manifestado y que es muy importante. La renovación, reevaluación o reinvención de nuestro modelo de negocio.
correcto. Sí, definitivamente, definitivamente. O sea, tienes toda la razón. No hay nada que añadir. Tienes toda la razón, José. Ok, y la otra pregunta está, porque les digo, hemos estado con el sector empresarial muy cercanos a ellos, y hay muchos empresarios que sí estaban preocupados por certificarse en ISO, certificar habilidades de sus trabajadores, procesos, procedimientos, certificaron muchas cosas. Sí. También nos hemos dado cuenta, vámonos a la certificación de habilidades. Usted hace rato comentó que incluso las habilidades nos quedamos cortos con el personal. Me ha tocado, realmente es muy conflictivo el tener una videollamada para trabajar. Algo que debería ser completamente sencillo porque no estamos haciendo otra cosa más que el día a día a través de una computadora. Correcto. No tenemos esa habilidad. Entonces creo yo que todo esto, si todo va a evolucionar y vamos a verlo, ahora sí hay un parteaguas entre antes del COVID y después del COVID, entiendo que también las certificaciones van a tener ese cambio de indicadores o ese cambio en su estructura, o la calificación o la certificación va a cambiar. Recordemos que antes pues no importaba o no tenía un indicador muy alto el tema de manejar tecnologías de la información. A partir de 10 años para acá, pues se ha convertido en uno de los que mayor puntaje da en materia de habilidades laborales. El conocer por lo menos manejar Word, Excel y un correo electrónico. Ahora creo que va a evolucionar esa parte. A su criterio y a su consideración, ¿qué tanto va a afectar esto a las empresas ya certificadas? O sea, tendrán que renovar esa certificación, o qué tanto va a impactar esa parte, porque también es un punto importante para la evaluación de, por ejemplo, un due diligence, que es lo que va a suceder en muchos casos. Es muy importante, va a tener mucha afectación porque es algo que en un due diligence nos da mucho punto, o sea, eleva mucho el valor de una empresa certificada. Sí, a ver, voy a partir del deber ser, José, ¿correcto? Entonces, y para todos los que son consultores, el supuesto es que como está estructurado un sistema de gestión, hablemos de 9,000, por ejemplo, pero cualquiera de ellos lo considera las competencias, ¿eh? O sea, tú puedes tener un 27,000 y te va a pedir competencias. O tienes un 37 y te va a pedir competencias, etcétera. Entonces, el supuesto es, yo conforme voy evolucionando en mis procesos, y esta evolución de mis procesos viene de un requerimiento de mis partes interesadas, no de mi cliente solamente, sino de mis partes interesadas. Entonces, conforme voy evolucionando mis procesos, mi sistema de gestión obliga a que vaya una evolución de las competencias de mi personal. Y tengo un apartado donde desde hace muchos años, en la versión 2000, decía análisis de datos, donde se supone que yo tengo que estar viendo cuáles son las tendencias hacia donde voy, y de esas tendencias yo tengo que estar rescatando cuáles son las competencias que tengo que estar formando. Esto visto a nivel interno en una organización. Ese es el deber ser. O sea, y obviamente te vas al siguiente punto de la norma, que es la mejora continua, que es la implementación de todo ese análisis de datos para que lo metas en tu proceso y entonces vaya mejorando tu proceso y vaya mejorando tu personal. Eso es el deber ser, José. Lo que comúnmente vemos nosotros es que primero hay un nulo conocimiento de qué es una competencia. 2, no están ligadas las competencias a los procesos. O sea, seguimos viendo como capacitación, como formación, pero no lo vemos como generación de competencias. Bien, entonces, yo creo que el trabajo que se tiene que hacer, si lo veo al interior de una organización, es atender los procesos alineados, las competencias alineadas a los procesos, e entender para qué sirve la parte de la norma que tiene que ver con el análisis de datos o los resultados de tu sistema de gestión, y eso sea tu principal entrada para la mejora continua.
nosotros, a nivel de organismo de certificación y como estamos viendo las competencias, hicimos una investigación, incluso estuvimos con gente de Barcelona y Italia y otras personas analizando las competencias del futuro. Ni siquiera eso fue por ahí de agosto del año pasado. Y en agosto del año pasado, una de las conclusiones a las que llegamos o tipos de competencia que hoy debemos de empezar a tener en el mundo es, por ejemplo, la vinculación entre la virtualización de la vida y la vida real, digamos, ¿no? Y es lo que tú estás hablando precisamente. 2, ¿cómo voy a tener la competencia para poder atender a las personas en casa, que es lo que hoy estamos viviendo con el COVID? ¿Sale? O sea, las enfermeras o las personas que atienden a los adultos mayores o a los niños, esa va a ser una competencia del futuro. Si ustedes se dan cuenta, nuestro volumen de trabajo no baja, sino que hoy está subiendo. ¿Y eso de qué te dice, José? Hoy trabajamos mucho, a partir de que estamos en home office, bueno, a lo mejor estoy hablando y es mi caso nada más, pero trabajamos mucho más y muchas más horas de lo que habitualmente trabajamos. ¿A qué te suena? No, eso es algo que están, digo, todos los que hasta cierto punto nos consideramos cabeza de grupo, líderes, incluso todo aquel que se considera asesor, está trabajando 18, 19 horas diarias, porque ya no hay esas rupturas de tiempo o esos quiebres en el espacio del trabajo, o separamos la casa de nuestro espacio de trabajo, y es muy complicado. Es en ese tema, digo, usted habló del deber ser, me pareció muy bien esa parte, pero también hay que hablar de lo que la empresa hace. Y la empresa, al final de cuentas, ve una certificación para tal vez utilizar recursos, pero también ve el valor de la certificación. Hablemos de cuál sea esa certificación, incluso la del mejor lugar para trabajar del Seguro Social, el Infonavit o la Secretaría del Trabajo, ya ellos le ponen un precio y desafortunadamente están valuadas muy bien o rankeadas muy bien este tipo de certificaciones, no digamos ya una 9000, no digamos ya otro tipo de certificaciones más avanzadas, inclusive una certificación de procesos, que es una de las que en materia a lo que yo me dedico le damos muchísima importancia, porque significa que ya vino alguien a revisar que tus procesos estén adecuados a la vida de la empresa, a los números de la empresa, a los resultados de la empresa. Entonces es muy importante. Por eso era mi pregunta en ese sentido. ¿Qué tanto se va a ver afectada la tema de la certificación? Pues porque las calificadoras o... No, y es mucho más relevante que nunca. Hoy, Perdón, por ejemplo, Pricewaterhouse ya comentó, ¿no? Que al final de cuentas el simple hecho de que está pasando esta epidemia, pues a todas les va a, o sea, a sus propios niveles de medición le va a quitar 5 puntos por el tema de la crisis o la inestabilidad que existe en el mundo. O sea, dice, no vamos a confiar en los números porque no sabemos de dónde los está sacando, ni si el gobierno está haciendo algo para apoyar al empresariado como nuestro país, o Canadá, o Estados Unidos, o Francia, o España. Entonces, no hay puntos de referencia. Esa es una de las grandes complicaciones que tenemos nosotros acá en Chiapas y en otras partes del país, que no tenemos puntos de referencia, porque todos estamos haciendo esto de manera como Diosito nos da a entender, dijeran los abuelos. No, es que lo que pasa es que es un suceso nuevo, ¿verdad? Entonces, pues así es la cuestión, pero correcto. O sea, muy acertados tu punto de vista y puestos los puntos en las IES. Bien, ¿alguien más? Gracias. Tenemos 2 preguntas, Oscar. Ahorita ya estamos en tiempo. Sí. Podemos responderles a cada uno de manera personal. Igual, pues, más que nada, todos agradecerles la asistencia y obviamente, pues, esperamos que el tema visto sea de ayuda y más que nada para que lo puedan ustedes implementar en sus negocios. Recuerden que cualquier duda o comentario, sin problema alguno, nos lo pueden hacer llegar por nuestras redes sociales. Igual les voy a agradecer que nos dejen, por favor, sus datos en el chat. Aquí estaré un ratito todavía.
ya que hay algunas personas que no se inscribieron en un inicio, pero eso no es ningún problema. Entonces, déjennos, por favor, su correo electrónico y sus datos para poder atender sus preguntas así en cortito. Y pues muchísimas gracias al licenciado Oscar. Y recuerden pues que con PECER, una nueva certificación, 1000 nuevas oportunidades. Muchísimas gracias por su tiempo y recuerden que con PECER siempre va a estar abierto para ustedes. Muchas gracias, muy amables todos. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Oscar. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Oscar. Bye. Gracias a ustedes. Bonita noche. Igualmente.